Hola, buenos días. Les saluda su hermana Patti Lapuente. Y junto con la hermana Elena Rosas del distrito de Cosamaloapan, estamos compartiendo estos preciosos temas, amadas y escogidas, escritos por nuestra hermana Dinora Rivera de la Asociación Interamericana de nuestra amada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y el tema de hoy es un tema maravilloso, amadas con propósito. Les invito a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, en esta hora en que estamos escuchando y vamos a escuchar tu palabra, necesitamos la asistencia de tu Santo Espíritu. Por favor, mi Dios, que cada persona que está oyendo, viendo este video, pueda ser grandemente enriquecida con este tema y sobre todo con tu palabra. Concede tu gracia a cada una de nosotras y Padre Celestial, que sanciones con tu presencia este trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar con el concepto. El concepto nos ayuda mucho a ver exactamente de qué es de lo que vamos a hablar. ¿Y qué es un propósito? Miren, un propósito es un objetivo que se pretende alcanzar. Es una meta. También nos dice que es una determinación firme de hacer algo. Se lo descubre como el por qué. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué me encamino a? Entonces, amadas con un propósito es amadas con un objetivo, con un plan, con un porqué. Vamos a ver algunos ejemplos de propósito. Bueno, un ejemplo puede ser, tengo el objetivo de terminar de pagar mi carro y es por eso que ahorro el 10%. Y ese 10% no lo puedo agarrar durante 4 años porque tengo ese propósito, ese es mi objetivo, terminar de pagar mi carro. O no sé, a lo mejor el propósito por el que me quedé con mi cónyuge es para que conozca a Cristo por medio de mi testimonio. Algunas veces decimos, ¿por qué te quedaste con él? Ay, pues no sé, por mis hijos, pues es que no tengo a dónde ir, y entonces eso no tiene un propósito. También el propósito puede ser que yo me levanto a las 5 de la mañana, a lo mejor para leer un capítulo de la Biblia, y así el propósito es conectarme con Dios. Es decir, el propósito es el porqué. El ejemplo de un propósito en la palabra de nuestro Dios nos puede decir, 2 Timoteo 1:19. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad, por Cristo Jesús. Dios habla hoy. Es decir, el propósito de Dios es formar un pueblo santo. Nos ha llamado no porque seamos buenos, sino a pesar de que como somos, porque Él tiene un propósito, poder llenar un pueblo santo. Ahora, Él envía todos los recursos celestiales disponibles para ese propósito. Los profetas, la oración, la fe, las escrituras, su Santo Espíritu y el mayor don que el mundo ha recibido, a nuestro amado Señor Jesús, porque Él tiene un propósito. Y bueno, ya que tenemos esta idea de qué es un propósito, entonces vamos a armar nuestra frase. ¿Qué quiere decir que soy amada con un propósito? Bueno, quiere decir que existe un propósito para nuestras vidas. Me ha tocado atender a muchas personas con este dilema. No sé para qué vivo, o mi vida no tiene sentido, no sé a dónde voy, en realidad no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi hogar. Y eso es como un barco en alta mar, ¿saben? Es un barco sin rumbo, y para un barco sin rumbo, cualquier viento es bueno, sea del oeste, sea del sur, del este. ¿Por qué? Porque no tenemos un propósito, porque no tenemos un puerto donde arribar. Para una vida que no tiene un puerto donde arribar, le es fácil el naufragio, porque no tiene rumbo. No hay un mapa y nada que le sirva al timón.
porque no hay capitán que lo guíe, ni un objetivo a donde alcanzar. Así es la vida de muchas mujeres. Naufraga. Podemos ver, por ejemplo, a la samaritana enamorándose de diferentes parejas, o a María Magdalena, viviendo según las circunstancias, vida sin propósito, sin dirección, sin rumbo, sin sentido. Ahora bien, Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuándo fue la última vez que necesitaste algo y Dios te lo negó? Esta pregunta puede llevarnos a pensar que Dios es arbitrario y si sus antojos no coinciden con lo que yo quiero, entonces Él no me va a conceder mis peticiones. Seguramente no me lo va a dar, muchas veces pensamos. Pero si nosotras creemos así, por resultado, veremos una fe minada, socavada, y no creo muchas veces en Dios. ¿Por qué? Porque no me da lo que yo quiero. A veces esa es la idea que de alguna manera permea. Pero me gustaría que vayamos a las Sagradas Escrituras. Lucas 11, 9 al 13. Por eso les digo, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. ¿Alguno de ustedes le daría a su hijo una serpiente si él le pidiera un pescado? ¿O le daría un escorpión si le pidiera un huevo? Si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón Dios, el Padre que está en el cielo, dará a su Espíritu Santo a quienes lo pidan. ¿Se dan cuenta? Si un Padre terrenal sabe dar buenas cosas a sus hijos, imagínense, nuestro Padre Celestial no nos dará exactamente lo que nos hace falta, lo que nos hace felices, lo que nos hará crecer, lo que nos hará fuerte. Nos está invitando a una oración de fe y que confiemos en el Padre, sean cual sean o fueran los resultados. Porque el Padre lo que quiere es darnos su Santo Espíritu. Ahora, ¿has recibido alguna vez algo que no pediste? Es posible también. A veces sucede que pedimos y pedimos algo y no se nos da. O que recibimos algo que no pedimos. Bueno, a veces no tiene sentido para nosotras, pero no te canses de esperar. La intervención va a llegar. A veces sentimos que Dios está sordo a nuestros pedidos y que nuestro pedido no es importante para Él, pero no es así. Él nos dará exactamente lo que nos hace falta, porque Dios sabe lo que hace. Miren, muchas de nosotras tuvimos que aparentar lo que no somos, para que nos acepten y nos amen, aún con nuestros padres, que hemos llegado a veces a perder nuestra individualidad y no sabemos quiénes somos. Creemos ser unas y somos otras. Pero Dios conoce el fin, mi fin, tu fin, desde el principio. Él sabe cómo soy, lo que necesito, mi pasado, mis heridas, mis limitaciones, mis habilidades, mi historia, mis sueños, mis temperamentos, mis virtudes. Y Él sabe quién soy. Él me conoce desde que estaba yo en el vientre de mi madre. Dios sabe quiénes somos, por lo tanto, es más confiable lo que Él determina para nosotras que lo que nosotras creemos que necesitamos para nosotras. ¿Te has imaginado viviendo en otra época, en alguna vez? Por ejemplo, algunas dicen, ¿cómo no viví en la época de Jesús? Yo no lo hubiese crucificado. O ¿cómo no viví en tal época donde había vestidos de crinolina y peinados encrespados, pomposos? O ¿por qué no viví en Francia? O en Estados Unidos, que es una tierra tan deseable, ¿no? Ahora. Y a veces nos cuestionamos, esas preguntas nos pasan. Pero ¿sabe? Dios, que conoce tu personalidad, permitió que nacieras en esta época y en el lugar que estás. Él determinó y fijó los límites de tu habitación desde la eternidad. Veamos lo que nos dice la Escritura. En la Biblia Dios habla hoy, dice, de un solo hombre hizo Él todas las naciones para que vivan en toda la tierra.
y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir. El tiempo y el lugar en que deben vivir. Claro, Él nos ha fijado el tiempo y el lugar donde nosotros debemos vivir, porque Él conoce, Él sabe. Fue Dios quien determinó desde la creación dónde y en qué época tú y yo deberíamos vivir, porque Él conoce mejor que nadie y está al control de la historia de este mundo. Tal vez nos detengamos y surjan preguntas como, entonces, ¿Dios quiso que me casara con este hombre? ¿O entonces fue el plan de Dios que mi hijo fuera drogadicto? ¿O que mi hija fuera rebelde? Vamos a detenernos. Tenemos que aclarar algo. Miren, hay situaciones que vienen de Dios con un propósito determinado. Tú no las generas. Tú no metiste la mano para que pasaran, para que sucedieran. Dios las permitió. Podemos ver la historia de Job. Job no hizo nada para pasar aquella tribulación de tantos años. Dios permitió al enemigo tocar su vida y tocar sus bienes. Pero Dios se atribuye lo que hace y lo que permite. ¿Qué quiero decir? Dios puede permitir que Satanás se levante contra ti con un cáncer y tú haber cuidado tu salud. ¿Cómo es posible? He vigilado mi alimentación, tengo la reforma pro salud. No es posible que a mí me esté sucediendo esto. A Dios, que está en el control, Dios tiene un propósito. Que si nosotros pudiéramos ver el futuro, diríamos, oh, muy bien, ahora entiendo por qué pasó y estuvo bien que haya pasado. Pero como nosotros no podemos ver el futuro, tenemos que avanzar por fe. Ahora, también hay situaciones que yo genero. Es posible que no fui fiel a mi esposo y entré en un divorcio, o que no supe tratar con bondad a mis hijos y ellos no quieran saber de mí, por más que les solicito que me hablen por teléfono, no lo hacen, o a lo mejor por una mala alimentación y tengo diabetes. Hay cosas que nosotros generamos, que no vienen de Dios, que generamos, pero que aún generándolos, aún en conflictos, aún generando esos problemas, Dios los permite para mi crecimiento. Y aún en su amor, los puede utilizar para un propósito para mí, porque Él lo permite. ¿Qué quiero decir? Que Dios puede reescribir en renglones torcidos nuevamente tu historia, no importa cómo estés, dónde estés y cuál sea tu circunstancia. Dios aún es Dios y aún no ha acabado la obra que ha iniciado en ti. Tal vez aún no sepas cuál es el propósito de Dios para ti, pero sí quiero compartirte que Dios te ha llamado para bien. Lo dice en Jeremías 29:11. El texto de la palabra dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Planes de bienestar? Pero si tengo un hijo con discapacidad, ¿planes de bienestar? Pero si mi familia no me acepta, ¿planes de bienestar? Pero si mi papá me corrió de la casa. Mira, el bienestar de Dios no es el bienestar de nosotros, porque Él mira los resultados, y los resultados de bienestar se mide, y Dios los mide con la eternidad. Dios tenía planes con Jesús, claro, fueron trazados desde antes de la creación. Por eso le permitió nacer en un lugar pobre, para que entendiera a sus hermanos que sufren. Le permitió pasar necesidades para que ayudara a su hogar con los enseres, a su padre de crianza, José, o con actividades también en carpintería, para que el ocio y el lujo no le hicieran malagradecido o engreído. Le permitió el desprecio de sus hermanos, la ingratitud de su pueblo, el hambre de 40 días, la tentación del desierto. También le permitió el dolor de los clavos. Quisiera que veamos a esta cita maravillosa. Hebreos 5, 7 al 9. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte. Y por su obediencia, Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia.
Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase de Melquisedec. Por los sufrimientos que aprendió, o por los sufrimientos que pasó, aprendió la obediencia. Sí, Jesús en los días de su carne aprendió a obedecer por esos sufrimientos. Pero me gustaría que vayamos a unas declaraciones de la pluma inspirada. En Eventos de los Últimos Días nos dice: se explicarán las perplejidades de la vida. Entonces serán esclarecidas todas las perplejidades de la vida. Donde a nosotros nos pareció ver solo confusión y chasco, propósitos quebrantados y planes desbaratados, se verá un propósito grande, dominante, victorioso y una armonía divina. Allí donde Jesús nos guiará junto a la corriente viva que fluye del trono de Dios y nos explicará las oscuras providencias a través de las cuales nos condujo en esta tierra a fin de perfeccionar nuestros caracteres. Joyas de los Testimonios, tomo 8, página 254. Nos va a explicar a un lado del río de cristal todas las perplejidades. Veamos qué nos dice también este pasaje. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta, hermosa armonía. En aquellos momentos donde nosotros sentimos que este plan se quebrantó, o que este plan no continuó, o que las cosas no salieron como nosotros quisimos que salieran, hay una explicación. Pero sabes, esto lo tenemos que ir mirando por fe en nuestro Padre Celestial y descansando en esa fe. Continuemos con este maravilloso pasaje. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos, a medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien. Nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Esto nos lo dice Joyas de los Testimonios, su tomo 3, página 433. Esos incidentes que nos parecieron difíciles de atravesar, complicados, todo será esclarecido. ¿Sabes? Hay muchas preguntas que las mujeres tienen. ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué Dios permitió que mi padre abusara de mí? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué la vida? ¿Por qué las circunstancias? ¿Aquel patrón? ¿Aquel trabajo? ¿Por qué? Pues no te preocupes. Tal vez esas respuestas no las tengas aquí. Las tendrás allá. Todos los incidentes que nos parecieron más penosos tendrán su explicación. Así que avancemos por fe. Agradezcamos a Dios por lo que hemos pasado, por lo que nos ha permitido que nos acontezca, y digamos junto con Jesús esta oración en Getsemaní. Adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Este pasaje lo encontramos en Mateo 26, 39. Momentos difíciles, de oscuridad, aún el Señor estaba sufriendo. Él sentía miedo, él sentía emociones, pero en ese momento le pidió al Padre que pasara la copa. Sin embargo, recordando que su Padre es un Dios maravilloso y que ya se había determinado el plan de salvación, sabiendo y confiando en todo lo que había guiado en su vida, el Padre le mandó fortaleza a través de un ángel, y el Señor Jesús repitió: no se haga como yo, sino como tú quieras. Y esa es una muy buena oración que nosotras podemos hacer. No se haga como yo, sino como tú, Señor. Y cuando nosotros decimos no se haga
como yo, sino como tú. Le tenemos que permitir que Él lleve el timón. Y pareciera que va a enfrentarse contra un iceberg, o pareciera que va a encallar. Tú confía. Las circunstancias muchas veces no nos permiten avanzar por fe. Pero ya el apóstol Pablo decía, porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe, por lo que no se ve, por aquello que esperamos. También podemos replicar o también podremos decir la oración que la Madre de Jesús dejó anotada en las Escrituras, en los Evangelios. Ella dijo, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se retiró de la presencia. Cúmplase en mí lo que has dicho. Es decir, Señor, si en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, como dice el salmista en el Salmo 139, cúmplase en mí lo que tú has dicho. Tú has dicho que tengo que pasar esta perplejidad, cúmplase en mí. Tú has dicho, Señor, que tengo que vivir en este hogar, en este tiempo y en estos límites, cúmplase en mí. Señor, ese es el propósito. ¿Para qué? Para que yo aprenda a perdonar, cúmplase en mí. Este jefe tan difícil, me lo has puesto para que yo crezca en mi carácter, cúmplase en mí. Has permitido que pase yo una calumnia, una traición. Señor, ¿cuál es el propósito? Que aprenda a perdonar. Cúmplase en mí, Señor. No sé cómo manejar situaciones en las que ahora estoy inmersa. Señor, cúmplase en mí. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ha amado con un propósito. Y el gran propósito de Dios es que nosotras seamos herederas. El propósito eterno es que seamos de su pueblo, es habitar en los atrios celestiales, es habitar en los lugares del cielo. Ese es el gran propósito, pero tenemos que ser reflejo de Jesús. Así que, hermanas, tienes un propósito. Dios tiene un propósito para ti. Tú debes saberlo. Permite que Él te atraviese o permite que Él siga dirigiendo tu vida y que Él tome el timón. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque ella nos ayuda, Señor mi Dios, sin duda, a ver cuál es el propósito. Y gracias por este amor y ese propósito que has tenido para cada una de mis hermanas. Padre, que este tema haya llenado, Señor mi Dios, de fe el corazón de tus hijas y que tu bendición recaiga sobre de ellas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, les invitamos para nuestro próximo tema, escogidas para amar. Que Dios les bendiga. Les saluda su hermana Pati Lafuente.